Ah, Ahí están viendo mi pantalla. pequeñita, se Señor. achicó. ¿Sí? Ya, ¿Ya? ahora sí. Bueno. Entonces, Dios les bendiga. Una vez más, vamos a empezar nuestra clase. Ya estamos grabando la clase. Bienvenidos todos los que se acaban de conectar. Y vamos a empezar con la ayuda del Señor. Entonces, hoy vamos a ver el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguien sabe que me pueda ayudar? Recuerda que esta clase la hacemos entre todos. Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿en qué pensamos? A ver, ¿quién recuerda? Sentir dolor de haber. Pero yo no pregunté si podía hablar, pastor. Bueno, por ahora no. Ahora no. Está muy bien. Está castigada, está vetada. Estoy castigada. Bueno, Es sentir tristeza, dolor de algo mal hecho. Bueno. Está bien, gracias. El arrepentimiento dice que es sentir dolor y vergüenza, las dos, Sí. por haber ofendido a Dios y a las personas. Entonces, no es solamente dolor o sentir vergüenza, no, sí, hay que sentir las dos, van como tomadas de la mano, ¿no? Y en eso consiste el arrepentimiento, porque hay otro que es muy parecido, que es el remordimiento. ¿Sí? El remordimiento es parecido, pero es muy diferente al arrepentimiento. perdón, pastor, ¿Sí? porque salva, ¿cierto? El remordimiento salva a uno, el otro sí. Bueno, el arrepentimiento es la primera base, el primer paso para la salvación. Amén. El arrepentimiento como tal solo no salva, sino que es el primer paso. O sea, se tiene que arrepentir para poder pedir salvación. ¿Sí? Amén. Entonces, diríamos que es el primer paso y es un requisito. Eso es indispensable para la salvación, el arrepentimiento. Pero quiero que, aunque no sé si lo tengo anotado por acá, no lo tengo anotado. Volvemos. El remordimiento. El arrepentimiento es el sentir dolor y vergüenza por haber ofendido a Dios y a las personas. El remordimiento, ¿qué será? Es algo que te da como penita, pero finalmente tú cambias esas actitudes y más adelante dices tú, por ejemplo, ay, qué vaina, eh, me llevé esto sin culpa, pero igual no te devolviste a decir, mira, qué pena, te pago este banano porque me lo comí y ya, ¿sí? Como que no le da pena a la persona haber hecho eso. O sea, es como dice el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo, Es sin querer queriendo, sí, algo así. algo así. Bueno, está por ahí cerca del Chavo. Sí. El remordimiento es el dolor que siente una persona por haber perdido algo. Y ese es el problema, que la gente, la mayoría siente de remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento es por haber causado un mal a los demás, ¿sí? A una persona, a un amigo, Y es no decir, a alguien más. Y con respecto a la salvación, pues es por haber causado dolor, haber ofendido a Dios, ¿sí? Porque yo puedo, es decir, no puedo ofender a un hermano, pero también debo arrepentirme. Entonces ofendí a Jessy, y entonces yo debo sentir ese dolor, sentir vergüenza, y eso me lleva a llamar al hermano y decirle, mira hermano, perdone, me estoy arrepentido por haberlo ofendido.
Entonces, el arrepentimiento es hacia los demás, hacia afuera. El remordimiento es hacia adentro, por lo que yo perdí. Y eso es lo que sucede mucho a menudo digamos, entre esposos, cuando se separan o pelean. Entonces, uno de los dos se da cuenta de lo que perdió y dice, no, estoy arrepentido de haberme separado, de haber dejado a mi esposa, a mi esposo, porque con ella lo tenía todo, así como dice el pastor Israel, ella era Dora, pero no la hermana Dora segura, ¿no? Sino lavadora, cocinadora, Planchadora. planchadora y todo lo que termine en Dora, ¿no? Entonces la gente siente ese dolor de haber perdido algo. Y la gran mayoría de personas confunden el arrepentimiento con remordimiento. Y el remordimiento no salva, porque el remordimiento es egoísta. El remordimiento busca su propio beneficio. No, yo me arrepiento de haber peleado con Yesid porque Yesid me invitaba a almorzar. Y peleé con Yesid y ahora no tengo quien me invite a almorzar. Entonces, ¿sí que está dolido es por lo que perdió? Sí, No por el daño que le hizo a los otros. Porque sí. Sí, hermana Dora, ¿qué decía? no, yo no. Ah, que pensé que era la hermana. No, señor. Entonces, pero hay diferencia entre las dos. ¿O hay alguna duda? No, entonces seguimos. Conversión. ¿Qué será Clarito. conversión? A ver, usted ya se convirtió, hermano. Cuando hablamos de conversión, ¿qué será? Es que es Como bueno que pasar de algo a algo, pasar de. bueno, pasar de una forma a ser de otra forma, ¿no? Ujú. Podría ser. Pasar de un estado a otro. A veces nosotros tenemos un carro viejo y decimos, lo vamos a convertir. Y lo recortamos y le agregamos y sale un carro ahí todo raro, ¿no? Dice, pero es que le hice una conversión. ¿Por Cambiar qué, y por qué dejar, digo esto? Perdón, hermana Alba. perdón, Para que tengamos bien claro qué es la conversión. Porque es que a veces también confundimos conversión con remodelación. Ahora sí, hermana Alba. gracias, pastor. Conversión es cambiar eh, actitudes y mantenerse en ellas, ¿no? O sea, dejar de hacer lo malo, mejor dicho. Bueno, ahí está va por ahí la hermana Alba. Pero es que lo que dice la hermana Alba está bien, pero va un poquito relacionado a remodelación. Si tomamos el ejemplo del carro que le digo, nosotros decimos, vamos a hacerle una conversión. Y aunque decimos de conversión, lo que hacemos es remodelarlo, porque sigue siendo el mismo chasis, mismo motor, solo que de pronto le quitamos puertas, le agregamos un platón o le quitamos el platón, ¿sí? Pero no le estamos haciendo una conversión como tal, sino una remodelación. Eso son palabras que se confunden a veces y eso mismo lo llevamos a la parte espiritual. Entonces, en el ámbito secular, utilizamos la palabra conversión, pero realmente lo que hacemos es remodelaciones, ¿sí? Pero entonces el sentido espiritual y también el sentido secular, realmente lo que es conversión, ¿qué será? Dice que es dejar de ser de una forma para ser de otra. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. También es volverse a Dios de todo corazón con el propósito de dejar el pecado para poder ser de otra condición delante de Dios.
Entonces, cuando hablamos de conversión ya relacionado a la parte espiritual, ¿sí? Convertirse. Pastor Israel tenía una definición que me acordé ahorita que dice que es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Ya una conversión tiene que ser algo total, dejar de ser de una forma para ser de otra. Por ejemplo, si hablamos del agua, ¿cierto? Aunque sigue siendo agua, pero la echamos al congelador, entonces pasa de líquido a sólido. Hay una conversión, pero señor, sigue siendo agua. sigue siendo agua. O la ponemos a hervir y la convertimos en vapor. Sí, entonces hubo una transformación total, una conversión, quedó convertida en vapor, pero sigue siendo agua. Pero sigue siendo agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver que cuando hablamos de conversión es dejar de ser de una forma para ser de otra. Entonces, la necesidad del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no es una opción, es una necesidad. Necesidad. Dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Lo dice donde en Hechos 17:30, vamos a mirar qué dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, o sea, hoy, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Yo no me puedo convertir si no me he arrepentido. Por eso tenemos que dejar bien claro las dos, eh, las dos palabras, el significado para que lo podamos hacer. ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, en un matrimonio? Volvamos a los matrimonios. Entonces, el señor, el esposo, es borracho, le gusta tomar. Y recibe el sueldo y va y se lo gasta, llega borracho y pelea con la esposa. Y bueno, y entonces el señor le dice, mire, estoy arrepentido, perdone. La esposa lo perdona. Pero a los 15 días vuelve y pasa lo mismo. Estaba remordimiento. Al mes vuelve y pasa lo mismo. Y se vive supuestamente arrepintiendo, pero vuelve y hace lo mismo. Entonces realmente no se ha arrepentido, porque cuando una persona se arrepiente debe haber una conversión. El resultado del arrepentimiento es la conversión. Yo estoy haciendo algo malo en la casa y digo, bueno, me arrepiento. Eh, la vez pasada estuve en un curso de parejas, de matrimonios, ¿no? Y me llamó la atención, pues, el enfoque que le estaban dando y estábamos participando. Y entonces la persona que estaba hiriendo dijo, mire, haga un alto y escriba qué es lo que usted, su esposa o su esposo más le reprocha. ¿Sí? ¿Qué es lo que eso? Entonces, empecé yo a hacer una lista de lo que mi esposa me reprocha. Y dije, ya sé qué es lo que me reprocha. Que me demoro en hacer las cosas. Es decir, ella me dice, amor, me ayuda a recoger la ropa que está abajo. Y digo, sí, ya. Pero ella quiere ya. Y yo estoy haciendo algo de ya, ahorita voy. Y ya voy. Y a los 10 minutos o 15 voy. Pero entonces a ella ya no le sirve así. Porque ella quiere que yo haga las cosas cuando ella pide el favor. Entonces, eso lo comentábamos ahí en la clase. Bueno, entonces usted tiene que arrepentirse de eso y prometer cambiarlo. ¿Sí? Y hablamos con mi esposa, bueno, está bien, a cualquier hora, tan pronto me diga que le ayuden algo,
voy a ir. Ya, o sea, es en el momento. Y eso me lleva a pensar en esto del arrepentimiento. O sea, si yo me arrepiento, debo ver los resultados. O sea, debe haber una conversión. Entonces yo pasé de ser de una forma, para mí el tiempo no es tan importante, sino lo importante era hacerlo. Pero para mi esposa, importante es el tiempo en que lo dice. Y eso no lo habíamos tenido en cuenta. Pero entonces, igual en todas las cosas, cuando yo me arrepiento, es porque digo, sí, siento dolor, siento vergüenza, claro, es que yo ofendo a los demás con mi actitud, con mi forma de hablar, con mi forma de ser. Y en cuanto a Dios, porque uno peca contra Dios y contra las personas, ¿sí? Porque eso lo dijo el Señor Jesús en el Hijo Pródigo, ¿no? El Hijo Pródigo le dice, he pecado contra el cielo y contra la tierra, contra ti. O sea, el pecado, la ofensa. Entonces, yo debo sentir vergüenza, sentir dolor de ofender a mis hermanos, a mis vecinos, a los semejantes y también a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de que hay un arrepentimiento? Que hay una conversión. El problema es que nosotros a veces queremos que la gente se convierta sin llevarlos a un arrepentimiento. Y eso sucede mucho en las iglesias tradicionales, que le dice, usted levanta la mano, conviertas al Señor, repite esta oración y ya usted está salvo, es hijo de Dios. O sea, lo convertimos sin que se arrepintiera. De palabra. De palabra. Pero si nosotros llevamos a la persona a mostrarle el pecado, a que se arrepienta, pues una vez que se arrepienta, el Espíritu Santo le va a ayudar para que haya una conversión. Y se aparta de lo malo, ¿no? Se aparta, claro, se puede, ahí sí se puede apartar cuando se le ha enseñado. Lo que Dios quiere es que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al remordimiento. ¿Sí? Al arrepentimiento. No, al arrepentimiento. Dice que Él espera es que todos procedamos al arrepentimiento. Esto es interesante porque una vez en una clase, no sé si era en esta clase misma que estoy dando o en otra, pero una persona me decía, pastor, ¿cuántas veces yo tengo que arrepentirme? Todas las veces que se... ¿Cuántas veces? ¿Una vez o todas? ¿O cómo es eso? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Cuántas veces se tiene que arrepentir? Cada vez que peca. Cada Yo creo vez que que peca. eso es de acuerdo también, pastor, a la decisión que uno toma, ¿no? Porque si uno toma la decisión de no hacer lo malo, obviamente pues uno tiene que arrepentirse. Lo ideal es no arrepentirse cada vez de la misma cosa, sino que cambie y que el arrepentimiento sea genuino, ¿no? Y que si roba, pues no robe más, ¿cierto? Sí, Y de cada pecado, obviamente, hay que arrepentirse, pero no volverlo a hacer. ya, hermano. Bueno, eh, Pastor, perdón, pero hay sí, una cuestión, es que muchas veces uno no quiere pecar, pero muchas veces llegan situaciones que en el momento menos pensado, pues ya se pecó, cayó pues en el problema, pero entonces la cuestión es ir inmediatamente delante del Señor y pedirle perdón. Sí, ya que habrían lo podríamos dividir el arrepentimiento en dos grupos, ¿no? sí, ¿Sí? Por, Lo podríamos dividir en dos grupos. Generalmente, en las iglesias, en general, lo digo es porque yo pasé por 2 o 3 iglesias antes de estar acá en nuestra iglesia que estamos. Entonces, a nosotros nos enseñaban de arrepentirse uno del fruto del pecado. ¿Sí?
Señor, perdóname porque soy mentiroso, porque he robado, porque he hecho esto, ¿sí? Ya, Señor, perdóneme, ya estoy perdonado. Y ya me decían, listo, ya el Señor lo perdonó. Y lo llevaban uno, en cierta forma, a arrepentirse del fruto del pecado, ¿ya? Y nunca se había arrepentido por la naturaleza de pecado. Entonces, cuando yo entiendo el Evangelio y entiendo que tengo que nacer de nuevo, entonces de lo primero que tengo que arrepentirme es que soy pecador por naturaleza, Claro, ¿cierto? Sí, Y esta oración tiene que ser con fe y de fe, pero pidiendo perdón, pidiendo que me salve, que me dé un corazón nuevo, una nueva naturaleza, y yo lo hago con fe y lo creo, que Él ya me perdonó y me dio un corazón nuevo, ¿sí? Y soy hijo de Dios. Pero, como decía la hermana Dora, a diario pecamos, con muchas maneras, porque hay como, ya vamos como con 10 maneras que vimos cómo el hombre peca, ¿sí? La más sencilla que todo mundo pecamos es el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es sí, pecado, ¿sí? O sea que cuando uno no hace el bien, pudiéndolo hacer, pues ya le es pecado. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días, amén. en cada momento. Señor, perdóname porque cometí esta falta, dije una mentira, no ayudé a los hermanos, no ayudé cuando podía hacerlo, ¿sí? A diario nosotros pecamos, a diario ofendemos. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón, o al menos yo lo hago todos los días, le pido perdón a Dios, porque sé que uno lo ofende de pensamientos, de palabras, de actitud, de la forma de pensar, la forma de ser, de actuar en un momento, pues hemos ofendido. Si hemos ofendido a una persona, hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido al Señor Jesús, porque dice que tenemos que ver al Señor Jesús en las personas y más en los hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesús plantea y dice, mire, porque estuve descalzo, porque estuve desnudo, porque estuve preso, estuve enfermo y me visitaste y todo eso. Y la gente dice, pero ¿cuándo te vimos así? No, es que lo que hicieron con estos pequeños lo hicieron conmigo, con las personas. Entonces nosotros muchas veces esas cosas no las hacemos, ¿sí? Entonces tenemos que decir, Señor, perdóname, porque de verdad que te hemos fallado a diario, en todo momento, ¿sí? Pero en cuanto a la naturaleza de pecado, en cuanto a la salvación, es una sola oración con fe, creyéndolo y recibiéndolo. Pero si usted no tiene fe y dice, bueno, ¿sería que yo ya soy salvo? ¿Será que el Señor ya me dio un nuevo corazón? Pues va a seguir orando y va a seguir pensando lo mismo, ¿no? Y va a dudar de lo que ha orado. Entonces, cuando uno está convencido, por eso es que es necesario primero que se disipule la persona, que se y hacer discípulos. Entonces, cuando la persona ya está discipulada y entiende todo el plan de salvación, entiende el evangelio, entiende el nacer de nuevo, pues es una sola oración que va a ser de arrepentimiento y de perdón, pidiendo perdón y salvación, pidiendo un nuevo corazón. Y el Señor lo da porque es por fe. Amén. Pero a diario tenemos que seguirnos arrepintiendo de Pastor, nuestros actos, de nuestras obras, porque muchas veces pecamos eh, sin querer queriendo, como dijeron por ahí. Pecamos porque otras personas nos llevan a participar muchas veces en pecados, ¿no? A actuar en cosas que no debíamos actuar. sí. Pastor, perdón, una pregunta. Sí, Me ofendieron a mí, sí, dolió mucho. Y entonces de pronto le queda a uno, digamos, por un rato, le queda ese dolor, esa que sé que no he ofendido, no he hecho nada, pero me ofendieron. sí. Pues si uno le dice al Señor, Señor, perdono a esa persona, pero Ujú. entonces como que sí, el dolor ahí, entonces, bueno, pues a veces es un poco difícil, ¿no?
Sí, el perdón no es fácil, es bien difícil, y por eso todas las cosas que el Señor Jesús ordenó y hizo, lo dio como mandamientos, porque no son fácil para uno. Si fuera fácil, pues para que el Señor se pone a decir, mire, perdones, la gente perdona a diario. Pero es porque es de las cosas que la gente le queda difícil perdonar, no quiere perdonar. Pero cuando yo sé que alguien pecó contra mí, el ofendido y el que está sufriendo, el que lleva la carga, pues soy yo, porque pecaron contra mí. Entonces yo tengo que remitir en oración al Señor Jesús, orar por esa persona, pedir que salvación para esa persona y que no le tenga en cuenta el pecado, la ofensa que cometió contra nosotros, contra la persona. El arrepentimiento es una necesidad, ¿no? La necesidad del arrepentimiento. Lucas 13, 1 al 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. Porque a veces las personas tienden a culpar, no, le pasó eso por ser pecador, por andar en pecado. Algo debe estar haciendo mal y por eso le vino ese castigo, por pecador. Pero nosotros vemos acá que el Señor Jesús dijo, no, sobre esas personas que cayó una torre y los mató, no es porque eran más pecadores que nosotros, no. Todos, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Igualmente. ¿Sí? Entonces, la necesidad del arrepentimiento para todas las personas. El arrepentimiento es indispensable para salvación. Amén. Es un requisito. Es indispensable. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquí encontramos la unión de las dos palabras, ¿no? Por eso las coloqué al comienzo para que las tuviéramos claras, que es el convertirse. Así que arrepentidos y convertidos. No está primero, así que convertidos y arrepentidos. O así que arrepentidos o convertidos. No, están en orden, primero arrepentidos y convertidos. Quiere decir que tienen que ir las dos. ¿Sí? Si una persona, uno ve que no se convierte, en lo que tenemos que trabajar es en qué? En Santo. el arrepentimiento. ¿Sí? Porque a veces nosotros sufrimos, le damos duro, enseñamos hasta hacerlo convertir a una persona. Pero esa persona, si no se arrepiente, no se puede convertir. Entonces tenemos que cambiar nuestra estrategia de enseñarle y empezar a mostrarle el pecado en las personas, que es pecador por naturaleza, que hay una condenación para que se pueda arrepentir y ese arrepentimiento lo va a llevar a la conversión, a convertir. Juan llamó al arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sobre este versículo hay mucha gente que tiene dudas y preguntan y dice, pero mire, es que Juan bautizaba para que se arrepintieran. Entonces, con bautizarme ya es seña de que estoy arrepentido. ¿Usted cómo ve este versículo? ¿Cómo lo entiende? Tú, mire. ¿Qué dice? ¿Cómo es? No escuché. No es- Arrepentidos del pecado. Juan llamaba al pueblo al arrepentimiento. Dice, me faltó la I aquí,
tal vez se me borró, quedó por fuera del cuadro, pero ahí dice yo, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Sí? Él bautizaba en agua para arrepentimiento. Entonces ahí podemos ver como una confusión, o bueno, ¿cómo lo entenderíamos que dice que él bautiza en agua para arrepentimiento? Es como el simbolismo que él usa. Bueno, simbólicamente, ¿qué dice hermano Yesil? Pastor, ¿le puedo? No sé, pastor. ¿Cómo? Pastor, perdón, Sí, hermana Dora. sería como el comienzo para ese caminar que ya se iba a presentar porque Jesús ya estaba en la tierra. Entonces, llamaba al arrepentimiento el comienzo de ese arrepentimiento para los hombres. Lo veo Bueno, así. hermano Yesil dijo algo, pero no le oí. Pastor, que no sé esa es la pregunta porque pasó un carro por acá y no me va a escuchar. Ah, bueno. La pregunta es sobre este versículo de Juan, de pues Mateo 3:11, que Juan es el que habla y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿ya? Entonces, ahí muchas personas han preguntado sobre esto, ¿no? ¿Cómo así? O sea, con bautizarme ya estoy arrepentido. No, pienso que no, porque hay evidencias a veces de personas bautizadas y bueno, se sigue lo mismo. El Sí. arrepentimiento, sentir dolor, vergüenza, tristeza de haber pecado. Entonces, ¿cómo miramos este versículo? Porque Juan llamaba al arrepentimiento. Lo que Juan quería recalcar acá es la necesidad de arrepentirse, de que todo el mundo tiene que arrepentirse, ¿sí? Por eso él bautizaba, pero el que no se arrepentía no lo bautizaba. O sea, tenía que Tenía que dar confesarlo. una prueba visible de arrepentimiento para poderlo bautizar, aunque hasta ahí no habían sido salvos y no era que ya era salvo por bautizarse, sino que como Juan venía abriendo el camino para el Señor Jesús, él quería recalcar era la necesidad de arrepentirse, de que la gente reconociera que se había apartado de Dios y que era pecador. ¿Qué respaldo tiene lo que estoy diciendo? ¿Se acuerdan que venían unos soldados a bautizarse y qué les dijo el Señor Jesús? Que se formaran con su sueldo. Que no estafaran a nadie, que no extorsionaran, que se conformaran con el sueldo. Ujú. Y otro vino y les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó esta parte de la ira venidera? Vayan, den frutos dignos de arrepentimiento. Y luego vengan y los bauticen. Pero la necesidad del arrepentimiento, por eso Juan llamaba a la gente a arrepentirse, a hacer un alto y reconocer, ver la situación en que estaba viviendo el hombre. Jesús predicó que los hombres se arrepentan. Mateo 3:2 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya vemos que Juan, que Jesús llamaron al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de varias cosas. El verdadero arrepentimiento. Humildad. Ujú. Lo primero que una persona debe manifestar en un acto de arrepentimiento es la humildad. Pero a veces las personas vienen delante de Dios y yo siempre lo recalco y, y les sugiero a las personas que no vuelvan a decir eso, pero orando. Pero sin embargo, uno oye que la gente lo sigue diciendo, ¿no? Supongamos que yo ofendí al hermano Jessy y vengo y le digo, ¿sabe qué, Jessy? Perdóneme si lo ofendí. ¿Sí?
O sea, yo me estoy escuchando, mire, yo no lo he ofendido, pero si usted cree que lo ofendí, pues perdón, pero que conste que yo no lo he ofendido. No se te oye sincero. ¿Sí? Claro, no hay sinceridad. No hay sinceridad, no hay humildad, pero delante de Dios la gente viene así, y yo lo he oído con nombres propios, que la gente viene y dice, Señor, perdónenme si te he ofendido. O sea, yo soy santo y yo no ofendo a nadie, pero Señor, si usted cree que lo ofendí, pues perdónenme. Ahí nomás ya perdió la humildad. Ahí no viene con humildad. Claro, Entonces, ¿cómo sería con humildad, Señor? Perdóneme porque te he ofendido. claro. O sea, reconociendo que ha ofendido. Pero usted orando va a oír a muchas personas que vienen delante de Dios, perdóneme, Señor, si te hemos ofendido. No, es que reconociendo que nosotros ofendemos a Dios. Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pues la persona tiene que venir humillado, con humildad, delante de Dios. Segundo, con fe. Para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que ir acompañado de fe. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros, si una persona no tiene fe, dice que se acerca a Dios, es necesario que crea que Él existe. Eso es fe. Si yo vengo a decir, Señor, perdóneme, es porque creo que Él es el único que me puede salvar y me puede perdonar. Entonces tiene que ir acompañado de fe. De confesión. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Muchos pueden decir, pero si Dios conoce mi corazón y se conoce mis palabras, dice que antes de que nosotros les hablemos, entonces, ¿para qué confieso? Solamente perdone. No, pero dice que tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Alguna pregunta? Y ese confesar tiene que ir con reconocer y pronunciar palabras, ¿no? Hablado. Decirlo, hablar. En oración. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que el arrepentimiento tiene que ir en oración, confesándolo, con fe, con humildad delante de Dios. Convertirse a Dios. Convertirse no de condición, sino a Dios. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, acá vemos el enlace otra vez entre las dos, ¿sí? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que lo que me demuestra a mí que me he arrepentido es que la conversión, porque ya voy a hacer obras contrarias a las que venía haciendo. ¿Me hago entender o hay alguna pregunta? Bueno,
Ejemplos de una verdadera conversión. El hijo pródigo es un ejemplo de una verdadera conversión. Dice que volvió en sí. Y vemos al hijo pródigo ahí viendo los marranos y viendo con los que estaban comiendo. Muchas veces nos habían enseñado que se comía las algarrobas, o sea, lo que comían los marranos, pero no, ni siquiera comía eso. Es que dices que deseaba comer. Ahí en el dibujo lo vemos viendo ahí llorando y yo quisiera comerme eso, pero no me dejan, no me dan. Deseaba comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Entonces, vuelve en sí. Y si volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En este devolver en sí, vemos en este versículo la humildad de cómo piensa él y cómo planea volver al hogar. Cuando un hijo muchas veces se va de la casa, la mamá, el papá lloran porque no se vaya. Y dice, bueno, yo vuelvo, pero me dan tal cosa. Sigo con mi habitación. Yo vuelvo, pero exige. O sea, ahí no hay humildad, sino que hay arrogancia, porque se cree importante o indispensable. Yo vuelvo, pero ¿qué me van a dar? Vuelvo, pero exijo que me traten de tal manera. Pero el hijo pródigo no. El hijo pródigo dijo, no, renuncio a ser hijo. Ya no me llame hijo, sino jornalero. Tráteme como un jornalero. Lo importante es estar ahí, tener alimento, tener un techo. Entonces es humildad. Cuando una persona viene con humildad delante de Dios, es exaltado y Dios lo pone en alto. Pero cuando una persona viene con arrogancia delante de Dios, buscando perdón, pues no va a recibir nada. Pero dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta. Aceptar el problema. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando acá dice aceptar el problema, ese aceptar no es de quedarse ahí, sino de reconocer que tiene un problema, que hay un problema. ¿Sí? Porque aceptar el problema se puede notar como que, bueno, ser conformista y, bueno, yo acepto y me quedo ahí. ¿Sí? No, el aceptar es el reconocer que tiene un problema. Porque muchas personas el problema es que no reconocen que está en un problema. ¿Sí? No reconocen el problema. Igual cuando una persona tiene problemas de alcohol o de cigarrillo y está mal, pero no reconoce que es alcohólico, entonces no va a salir de ahí. Pero cuando la persona acepta que tiene un problema, dice, claro, acepto, yo tengo un problema, que es el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces puede tomar decisiones. Si la persona no acepta que es pecador por naturaleza y que está separado de Dios, pues no se va a arrepentir. Aceptar el pecado en que está. Me levantaré y diré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tomar la decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero dice, me levantaré, ya, me voy.
renuncio a esta vida que llevo. Tiene que tomar una decisión. Si la persona no toma decisiones, no hay nada. Y esto es a diario, en nuestro diario vivir todos los días, nosotros tenemos que tomar decisiones. Se vuelve a Dios, dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Pero tiene que tomar la decisión y hacerlo. Volverse a Dios. Confesar el pecado. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces tiene que confesar el pecado. Si la persona no confiesa el pecado, no se puede arrepentir. Recibir el perdón. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aunque él vino rechazando el ser llamado hijo y pidiendo que lo recibieran como un trabajador, como un empleado, pero el padre dijo, no, yo tengo reservado un anillo y tengo reservado un becerro gordo porque sabía que usted volvía para hacer una fiesta. No dice que él salió corriendo y no se dejó colocar el vestido ni el anillo, sino que fueron, lo bañaron, lo vistieron, le pusieron vestido nuevo, anillo nuevo, calzado nuevo y quedó nuevo. O sea, él aceptó el perdón del papá. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros, es que no aceptamos el perdón de Dios. Porque la persona sigue toda la vida dándose látigo, no, es que yo soy malo, he pecado y Dios no me ha perdonado, pero es que lo que yo hice y se sienten pecadores y culpables todo el tiempo, porque no reciben el perdón. ¿Cuánto tiempo se demora Dios en perdonar a una persona? ¿Un día? ¿Un mes? Lo que te 15 demora. días cuando la persona pide perdón. Lo Sí. que la persona se demora en pedir perdón. Ajá. ¿Sí? Yo he cometido faltas que se pueden tomar como pecados. Hace poco iba manejando y el semáforo me cambió ya como a 10 metros y me pasé en rojo porque la avenida era larga, el cruce. Y yo me sentí mal. Porque, ¿cuál fue la falta que yo cometí ahí? Y después fue que me di cuenta. Mano Yesid, ¿usted sabe manejar? ¿Tiene licencia? Sí, señor. ¿Qué Señor. falta cometí yo ahí? Una ley de tránsito de Sí, pasó sí, el pero o semáforo sea, la falta, el error que yo cometí, ¿cuál fue? Para haberme por pasado ese semáforo en rojo. de obra, pecado de obra. Sí, no, sí, de obra, de hecho, bueno, de muchas. Pero ¿qué falta fue la que yo cometí con las normas de tránsito? ¿Qué falta? Pasarla por alto. No, No, Mm, ¿qué falta? Los que tengan pase y manejen deben saberlo. es que desobedeció a una orden, según el semáforo, Pero ¿a qué orden? ¿A cuál? Es lo que quiero que llegue. que estaba en rojo, No, no Ah, estaba en rojo. ¿no? No estaba en rojo. Estaba en verde, pero cuando iba como a 10 metros ya, me cambió a amarillo. Y como el cruce era largo, cuando iba en la mitad ya iba en rojo. Te doy. mm, ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque es que eso es lo que nos sucede a nosotros
para hacer una aplicación a la parte espiritual. Resulta que hay una norma que dice que todo semáforo que esté en verde, yo debo pasarlo a 30 kilómetros por hora. Es decir, que si yo voy a 80, el semáforo está en verde, pero al llegar al semáforo, yo debo bajar velocidad y pasarlo a 30 kilómetros. Pero nadie hace eso, sino que dice, uy, está en verde, acelere, que está en verde. Y pasa Ve, uno, y pastor, yo eso no es, sabía eso. bueno, Y entonces, yo manejo y tengo pase y yo no sabía esa de que hay que pasar a 30 kilómetros. Y lo más normal, o para todo no, lo semáforo más en verde normal hay que pasarlo a 30, es acelerarle. precisamente para que le dé tiempo de frenar. Porque si usted va a 80 o va a 100, y cuando esté a 10 metros le cambió el semáforo, si usted le pega una frenada, acaba el carro estrella al que va al lado o atrás y comete una infracción. Entonces, un semáforo en verde y voy a 80, tengo que bajar a 30 para pasarlo despacio y que si el semáforo me cambió ya a una velocidad de 30, yo puedo frenar en 10 metros. Entonces fue desobediencia, pastor. Claro, desobedecía una orden ahí. Porque yo dije, uy, si hubiera bajado velocidad hubiera frenado, pero ya no tuve tiempo de frenar y me pasé. O sea, ya era más viable pasarme por seguridad con el que venía atrás. Ya, entonces ahí cometí una infracción. ¿Qué tuve que hacer? Señor, perdónenme inmediatamente. Y ya me sentí en paz, ya el Señor me perdonó. Señora, ahora yo antes, desde cuando prendo el carro mientras se calienta, una de las cosas que hago es, Señor, guárdame de cometer una infracción de tránsito. Que Pastor, yo ahí no le quedó pueda grabada, ver las señales de tránsito. Señora, ahí no le quedó grabada la infracción no, para la no, multa, para la multa. para la multa no pasó nada, pero con Dios sí, porque es una ley y yo no bajé velocidad. Entonces, muchas maneras así que uno comete faltas, ¿no? Contra el Estado, contra las normas de tránsito, contra todo, pero me sentí culpable. Y ahí mismo dije, Señor, perdóname, por favor, cometí esta infracción, debí bajar velocidad y la cometí porque tenía alta velocidad y no bajé velocidad y ya no pude frenar. Y sentí dolor, sentí tristeza, pedí perdón a Dios y recibí el perdón, ya descansé, dije, bueno, ya el Señor me perdonó y ya, Señor, ayúdame para no volver a cometer infracciones de tránsito. Pero así sucede, eso es solo un ejemplo que me pasó a mí, pero sucede en muchas maneras y en muchas áreas que uno comete pecado, pero tiene que arrepentirse inmediatamente y recibir el perdón, la paz, el gozo, decir, bueno, el Señor ya me perdonó. Pero si el policía me vio, pues tengo que pagar la falta. Si el policía me hizo el comparendo, pues hay que pagarlo. Una cosa es, porque a veces la gente dice, sí, Señor, perdóneme que no me hagan el comparendo, que no me hagan la falta. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que el Señor me perdone a mí, pero si yo cometí una falta, pues tengo que pagarla. Entonces tenemos que recibir el perdón de Dios inmediatamente nosotros nos arrepentimos. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, que confiesa el pecado, que se arrepiente, que se convierte, que se vuelve a Dios. Bueno, entonces hemos terminado esta clase. Era un poco corta, pero quisiera saber si nos queda todavía bastante tiempo. Si usted, a ver, puede participar, apoyar, que no se me dejan quedar. Pastor, quiero contar algo. Sí,
estaba esperando en el médico que me llamaran y entonces yo me di cuenta de un muchacho que pagó el bono, pero no se registró. Pues uno está como pendiente esperando que lo llamen y está como también pendiente de toda la gente, ¿no? Entonces yo me di cuenta que él no se había registrado y yo estaba pensando, ¿será que le digo, le aviso, no le aviso? Y entonces a mi cabeza llegó eso de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta pecado. Sí, Entonces yo inmediatamente me volteé después de que pensé eso, ya habían pasado como 5 minutos. Y entonces yo le dije, ay, venga, disculpe, usted ya pagó el bono, ¿cierto? Entonces me dijo, sí. Le dije, pero usted no ha pasado a registrarse. Dijo, luego yo me tengo que pasar allá. Le dije, sí, tiene que pasar porque si usted no pasa, es como si usted no hubiera llegado. Entonces él dijo, ay, bueno, gracias. Y se fue a hacer la fila para ir a registrarse después de pagar el bono. Entonces yo creo que hasta en los detalles pequeñitos, el Espíritu Santo le redarguye a uno, ¿no? Le redarguye sí, para que así uno es, hermana. que no quede como en ese pecado. Y seguramente alguien diría, o yo, yo pensaba después, ¿no? Alguien diría, esa señora tan chismosa, tan metida, pero pues en realidad yo sentí que debía decírselo porque si no, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ahí estaba yo mal si no le avisaba. Sí, así es. Hay muchas cosas mínimas en que uno peca, inclusive de palabras. Hay de muchas palabras que uno peca por costumbre, ¿sí? Y viene a mi mente un testimonio de una hermana de la iglesia. Ella dio su testimonio. Ella, antes de venir a la iglesia y de todo eso, trabajaba con paisas y con gente así y se le quedaron muchas expresiones paisas, ¿no? Entonces, una entre ellas es que ella decía, Ave María, por todo, ¿no? Mm. Conoció al Señor Jesús, se arrepintió ya, eh, una hija de Dios, pues ya bien y todo, pero un día dijo esa palabra, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo la redarguyó y le dijo, mire, eso que acaba de decir es un saludo pagano, no lo debe decir. Y ella dice que sintió tanto dolor y vergüenza que se arrepintió, en oración, pidió perdón a Dios y que le ayudara para no volver a decir esa palabra. Entonces, hay muchas palabras que uno oye que son regionalismos, ¿no? Y, y uno los dice, pero son groserías o están mal dichas o son cultos paganos, ¿no? A veces hasta en el saludo, en muchas cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo redarguye uno y le hace ver, pues que es necesario arrepentirse. O sea, que el arrepentimiento es a diario. Cada vez que uno comete un error y que el Espíritu Santo lo redarguye y le dice, mire, esto que hizo está mal, no lo vuelva a hacer, pues ahí que necesita arrepentirse para poderse convertir. Es que más que el arrepentimiento, yo creo que en esta clase tenemos que ver es la conversión. Yo no puedo dejar de mentir si no he visto que la mentira es pecado y me he arrepentido de la mentira. ¿Sí? Por eso es que se necesita el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. ¿Sí? Entonces, la necesidad de arrepentirse para convertirse, para ser salvo, para dejar de ser lo que era o como era antes. ¿Algo otro testimonio? No, no hay más. ¿No se han arrepentido o sí se han arrepentido? Yo sí. Claro. Mana Marisol, Dios le bendiga. Buenas noches. No la había visto conectada. Buenas noches, Pastor Jesús. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están? Bien, sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno. A ver, ¿algo quiere aportar algo a la clase, hermano? ¿O alguna pregunta tiene?
No, pastor, lo escuchaba y es importante saber que realmente no debemos de dejar pasar cuando cometemos pecado, ¿no? Para arrepentirnos, porque pues todos los días se cometen errores, ¿no? Y Sí, pecamos. Entonces es un privilegio que de verdad el Señor nos da. En las noches cuando oramos con mi esposo le damos gracias a Dios de ver que nos da esa oportunidad de arrepentirnos de lo que hemos hecho durante el día. Porque a veces pensamos que no hacemos cosas con el hecho de pensarlo. sí, así es, hermana Marisol. Eso está muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta de las clases anteriores? Que tenemos tiempito, podemos mirar de las clases anteriores si hay algo. Pastor, por ejemplo, si a uno le pasa con varias personas que hacen cosas contra uno y saben que uno tiene que perdonar, y pues claro, uno también lo sabe que tiene que perdonar y uno perdona, pero sigue y sigue haciéndolo, y como usted me tiene que perdonar, pues Se descaró. no pasa nada, ¿no? Y como yo tengo que seguir perdonando, pues entonces, digamos que se vuelve como, la persona se vuelve como una alcahuetería, ¿no? No sé la palabra si estará bien dicha o no, pero se vuelve como ya conchuda de que es que me tiene que perdonar porque usted conoce de Dios, usted sabe de Dios, usted sabe, y yo sé que usted me tiene que perdonar. Entonces, ¿qué actitud se puede tomar ante eso? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Depende de la persona que lo está haciendo, ¿no? Si es un hijo, si es el esposo, ¿sí? O si es un particular, un vecino, que solo por amargarlo a uno lo ofende, por verse a cuando explota a uno. Entonces son como casos que no podemos generalizar y decir siempre se obra así. Lo primero es que el Señor Jesús le hicieron la misma pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, porque era lo mandado, 7 veces, ya después de la séptima ya no lo perdono. Pero el Señor Jesús dijo, no, no son 7, sino 70 veces 7. Es un número bastante largo que yo creo que nadie lo alcanza a llenar. Pero lo que quería decir es que tenemos que llevar una vida constante de perdón, el perdonar. Pero si es una persona que está cerca a nosotros, que hace parte de nuestra familia, la responsabilidad es corregirlo. ¿Sí? Porque la corrección, eh, cuando uno ama a alguien, lo corrige. Por eso es que, o sea, no podemos generalizar en todo, porque si mi hijo o mi hija viene a hacer lo mismo y a ofenderme, si no, usted es hijo de Dios y usted enseña, usted debe perdonarme. Ah, no, yo soy primero que todo su papá y yo pongo límites aquí en la casa y pongo órdenes en la casa. Entonces viene ahí la autoridad y el corregir a la persona. Si es el esposo, ah, bueno, listo, yo lo perdono, pero me vuelve a tratar mal y lo meto preso. Ya inmediatamente voy a llamar porque me está maltratando. Pero hay muchas maneras, ¿no? Una cosa es el perdonar y otra cosa es el aguantarse. Por ejemplo, una mujer que el esposo le pega y perdona y dice, bueno, me tengo que dejar pegar porque es mi esposo y ya lo perdoné. No, eso no es. Ah, listo, listo, yo lo perdono, no hay problema, perdonado, pero ya voy a llamar a la policía a decirle, vea cómo me dejó, me pegó. Y tiene que... ¿Sí? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el perdonar y otra cosa el corregir. Hace poco yo hablaba con una persona y estábamos hablando
personaje que yo creo que todos lo conocieron, al menos por la noticia, un señor Garavito. ¿Quién no oyó hablar de él? ¿Sí? Que asesinó, creo que 170 niños, según entiendo, o tal vez más, bueno, un poco no de niños, y lo cogieron y estaba preso. Y entonces él dice que allí se convirtió al evangelio y hasta ahí era pastor allá dentro de la cárcel. Unos dicen que ya salió, otros dicen que no ha salido, pero él quería salir a predicar, ¿no? Entonces, ahí surgían unas preguntas, bueno, pero con tantos asesinatos que hizo, Dios sí lo perdonó y que no pague nada y que salga, que porque se arrepintió. Entonces, yo vi una entrevista que le hicieron y no se veía arrepentimiento por ningún lado. Sí, por ningún lado se veía arrepentimiento en la entrevista que le hicieron. Y yo le decía a esta persona, si ese hombre estuviera arrepentido por lo que hizo, dice, mire, yo ya me arrepiento, les pido perdón, ya le pedí perdón a Dios y Dios ya me perdonó, pero yo necesito pagar la deuda con la nación, con los familiares, y yo no pido salir de la cárcel, me quedo pagando. ¿Sí? Porque una cosa es el perdón de la salvación y otra cosa, el que no tenga que pagar las faltas que comete aquí en la tierra. Porque la idea dice que todo que el hombre sembrare, eso segará. Si yo cometo una falta y soy culpable, pues ¿qué tengo que hacer? Pagarle. ¿Sí? Que es diferente a mi salvación. Una cosa es la deuda que yo adquiera con la nación o con las personas por una falta que cometí, pues tengo que pagar. Y otra cosa es el arrepentimiento. Estoy pagando, pero ya el Señor me perdonó, estoy arrepentido. Pero algunas personas se vuelven a Dios es buscando salir de la cárcel, no buscando salvación para el alma. ¿Sí? No sé si me hago entender. Y inclusive hay personas que cometió un asesinato, por decir algo, ¿sí? Y lo condenaron a 20 años. Entonces dice, bueno, yo me convertí pastor o pone a toda la iglesia a orar para que lo saquen. No, ya lo condenaron y cometió, y hay unas leyes de la nación que tiene que pagar tantos años. Ya si las mismas leyes de la nación dicen, bueno, por buen comportamiento le vamos a rebajar, pero son las leyes de la nación, ¿sí? Le vamos a rebajar. Pero una cosa es que la persona tenga que pagar las faltas que comete y otra la salvación, el arrepentimiento. No sé si me voy a entender o los estoy confundiendo. No, está bien, pastor. Bueno, entonces, no hay más preguntas con respecto a las otras clases. Voy a parar la